Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia de género contra la mujer. La finalidad de la ley es prevenir y erradicar la violencia ejercida contra las mujeres mediante la transformación de los patrones socioculturales y estereotipos que naturalizan, reproducen, perpetúan y sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres, así como el atender, proteger y reparar a las víctimas de violencia. En el artículo 9 de la ley nos habla de los derechos de las mujeres. Las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores en toda su diversidad tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y libertades contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y en la normativa vigente. Dentro de los tipos de violencia que encontramos en la ley, destacamos la violencia física, psicológica, sexual, violencia económica y patrimonial, violencia simbólica, violencia política, violencia ginecobstétrica. En la ley encontramos las medidas de protección. Las medidas administrativas inmediatas de protección se dispondrán de manera inmediata cuando exista vulneración a la integridad de la mujer víctima de violencia. Serán otorgadas por los tenientes políticos a nivel parroquial y a nivel cantonal las juntas cantonales de protección de derechos y las comisarías de policía. El procedimiento para solicitar las MAPIs primeramente es llenar el formulario con ayuda de un servidor público en donde conste los datos completos de la víctima, nombres, dirección, teléfono de contacto, así como también los nombres y dirección exacta del agresor. No se requiere ayuda de un abogado ni llevar cédula. Tercero, se relatan todos los hechos de violencia vividos y finalmente se coloca la huella o la firma en la solicitud de medidas de protección inmediatas. Luego de la que la autoridad competente tiene conocimiento, inmediatamente se dictan las medidas administrativas de protección y se notifica a la víctima, al agresor y a las entidades correspondientes. La boleta de auxilio y restricción de acercamiento son inmediatas, mientras que para las otras medidas judiciales que se solicitan se requieren mínimo 48 horas. Entre las medidas administrativas de protección inmediata tenemos emitir la boleta de auxilio y la orden de restricción de acercamiento a la víctima por parte del presunto agresor en cualquier espacio público o privado. Ordenar la restitución de la víctima al domicilio habitual cuando haya sido alejada de éste por el hecho violento y así lo solicite con las garantías suficientes para proteger su vida e integridad. A solicitud de la víctima se ordenará la reinserción con sus dependientes en un programa de protección con el fin de resguardar la seguridad e integridad en coordinación con el ente rector de las políticas públicas de justicia, red de casas de acogida, centros de atención especializada y espacios de coordinación interinstitucional a nivel territorial. Prohibir a la persona agresora esconder, trasladar, cambiar la residencia o lugar de domicilio de sus hijos o hijas o personas dependientes de la misma sin perjuicio de otras acciones que se puedan iniciar. Ordenar al agresor la salida del domicilio cuando la presencia constituya un peligro a la integridad física, psicológica o sexual de la vida de la mujer o cualquiera de los miembros de su familia. Ordenar la realización de un inventario de los bienes muebles e inmuebles que hayan sido adquiridos en comunidad o solamente de propiedad de la víctima. Disponer la instalación de dispositivos de alerta, riesgo o dispositivos electrónicos de alerta en la vivienda de la mujer víctima de violencia. Disponer la actividad de los servicios de protección y atención dispuestos en el sistema
nacional integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Disponer la inserción de la mujer víctima de la violencia y sus dependientes en programas de inclusión social y económica, salud, de educación laboral y de cuidados dirigidos a los grupos de atención prioritaria a cargo del ente rector de políticas públicas e inclusión social y otras instancias locales que brinden este servicio. Además, disponer del seguimiento para verificar la rectificación de las conductas de las mujeres por parte de las unidades técnicas respectivas, de los entes rectores y de las instituciones públicas de inclusión social, salud y otras instancias locales que brinden esta protección a través del informe motivado. Prohibir a la persona agresora el ocultamiento o retención de bienes o documentos de propiedad de la víctima de violencia y, en caso de haberlos ocultado o retenido, ordenar a la persona agresora la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la mujer víctima de violencia o personas que dependan de ella. Disponer, cuando sea necesario, la flexibilidad o reducción de horarios de trabajo de las mujeres víctimas de violencia sin que se vean afectados sus derechos laborales o salariales. Ordenar la suspensión temporal de actividades que desarrolla el presunto agresor en instituciones deportivas, artísticas, de cuidado, de educación formal e informal y todas las que garanticen la integridad de la mujer en situación de violencia. Si hablamos de la importancia de las medidas de protección inmediata, tenemos que estas medidas son importantes porque con ellas se pretende preservar la vida e integridad de la mujer víctima de violencia. Deben ser aplicadas de manera inmediata, oportuna y eficiente, tomando en cuenta que la mujer acude cuando siente que su integridad física, psicológica está en peligro, incluso en riesgo de perder la vida. Además, debemos tomar en cuenta que no dispone de los recursos ni medios suficientes para desplazarse entre autoridades judiciales. Se debe dar las facilidades a la mujer víctima de violencia para que pueda acceder a esta protección a través de las entidades que conformen el Sistema Nacional Integral de Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres. Estas medidas también permiten el acercamiento a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, garantizando el derecho a la integridad personal y a una vida libre de violencia. Eso es todo el reporte. Muchas gracias. Por unas mujeres sin violencia.